Continuamos con esta segunda parte del tema plano del producto, GDIT. Hay algunos conceptos que es importante que entendamos y comprendamos para poder explicar cómo se desarrolla o cómo se construye un plano siguiendo la normatividad propia del GDIT. Debemos de entender a qué se refiere con la palabra figuras y figuras dimensionales. Palabras pudieran parecer iguales, pero vamos a ver que en la terminología del GDIT sí existe diferencia entre estos dos conceptos. Bueno, figura es un término que se aplica a cualquier superficie de una parte. Como es el caso aquí de la figura. La figura está representando un barreno que es atravesado por una flecha. Entonces aquí tenemos dos vistas de una misma figura, o mejor dicho, de una parte. Aquí tenemos representado un plano de esa parte. Esto es lo que llamaríamos una figura. Mientras que otro plano que representa esa misma parte lo llamaríamos otra figura. Entonces ahí en pantalla pues vemos dos figuras que representan una misma parte vista desde diferentes planos. Y bueno, aquí implícita en la figura del lado izquierdo, por ejemplo, podemos ver aunque no se muestra como tal, pero nosotros podemos inferir que en esta parte que estoy marcando con el puntero, en esta parte tenemos un plano de esta misma figura, perdón, de esta misma parte. El propio barreno que tenemos aquí puede constituirse o puede definirse o entenderse como una figura. Este lado de la parte también puede entenderse como una figura. Entonces vemos que en una misma imagen podemos tener implícitas varias figuras. Ahora bien, ¿qué es una figura dimensional? Esta está referida a una superficie cilíndrica o esférica, o bien a un juego de dos elementos opuestos o superficies paralelas que son opuestas. Es una parte esencial para poder identificar una figura dimensional, es que las superficies o los elementos deben de estar opuestos. Y aquí en la figura vamos a repasar estos dos conceptos, figuras y figuras dimensionales. Entonces, como figura, recordando, la definimos como una superficie de una parte. Y aquí en la imagen podemos ver varias figuras. La figura que representa el plano izquierdo de esta parte, el plano superior puede ser otra figura, el plano del lado derecho, el plano inferior puede ser otra figura, y el propio plano que se está mostrando de forma explícita en esta imagen. En esta otra figura tenemos también varias figuras, la que representamos en este plano superior, la que se representa en este plano del lado izquierdo, la que se representa en este plano y la que está representada incluso en este chaflán. Pueden ser consideradas figuras, incluso este arco. Y figuras no dimensionales, habíamos dicho que se refieren a superficies cilíndricas o esféricas. Por ejemplo, el barreno que está representado en donde estoy indicando, o este otro orificio de una flecha. Y que también habíamos dicho que las figuras dimensionales, una de las características que tienen es que son superficies paralelas opuestas. Entonces, si nosotros consideramos esta superficie y giramos la parte, la superficie opuesta a la superficie que estoy en estos momentos señalando, constituiría una
figura dimensional. Otro concepto importante son las figuras dimensionales internas y externas. Ejemplos de figuras dimensionales externas están referidas a superficies exteriores. En el caso de la figura, esta dimensión que estoy señalando, la que va de 34 a 36, está señalando el ancho de la parte o el largo, dependiendo de cómo se quiera ver, y es considerada una dimensión asociada a una figura dimensional externa. Por otra parte, las figuras dimensionales internas está comprendida por elementos de superficies que forman el interior de una parte, como por ejemplo pudiera ser aquí el diámetro de un barreno, o el diámetro también de esta flecha, pudiera ser considerada una figura dimensional de tipo interno. Otro concepto importante son las dimensiones de figuras dimensionales. Y bueno, tiene relación con lo que acabamos de mencionar. En este caso, la figura dimensional se va a relacionar con las dimensiones. Y como es lógico pensar, una dimensión que no es de una figura dimensional, pues no va a estar asociada a una figura dimensional. Puede parecer redundante, pero ahorita lo explicamos en la figura. Las figuras que son consideradas como no dimensionales va a ser este arco y este chaflán. ¿Esto por qué? ¿Cuál es la razón de que estos elementos de la parte se consideren figuras no dimensionales, que no tienen la característica precisamente de una figura dimensional, y es que tengan superficies opuestas o un plano intermedio o punto central? Es decir, si lo podemos entender de alguna otra manera, no hay una superficie opuesta a este chaflán, imaginando que giramos la figura. Entonces el lado opuesto quedaría comprendido en esta parte, cosa que no es así. Lo mismo pasa con este arco, no tiene un plano o una superficie como tal opuesta. Entonces, en específico, estas dos figuras o elementos de la figura serían consideradas no dimensionales porque no tienen un opuesto. Y bueno, figuras dimensionales, pues ya vimos varias. La característica es que tengan un opuesto o se compongan de dos superficies planas opuestas y paralelas, como por ejemplo pudiera ser esta y esta cara, o esta y esta cara. Pero en el caso de figuras que se consideran no dimensionales, ese opuesto no existe, como el caso de este arco y este chaflán. Continuamos. Hay otro concepto importante que es necesario que se entienda, y es la dimensión actual local y envolvente actual hermanada. En realidad son dos conceptos que están muy relacionados entre sí. Y como tal, la dimensión actual local se define como la medición que se realiza en una parte a partir de dos puntos, y esa medición es realizada con un instrumento como un micrómetro o incluso con un compás. Entonces al final, la dimensión actual local es el resultado de la medición que se realiza en una pieza, tomando como referencia dos puntos opuestos. Entonces, por ejemplo, aquí en el dibujo, la dimensión actual que define el alto de esta pieza, que está referida a un orificio, está entre 14 y 14.6. El otro concepto que mencionábamos tiene relación con la dimensión actual local, es la envolvente actual hermanada. Y este concepto yo creo que se puede entender mejor si nos imaginamos una parte, como por ejemplo el rectángulo que mostramos ahí en pantalla, y esa parte la buscamos cubrir con
con una tela o con un forro, de tal manera que la figura que se forma con ese envoltorio, la figura de tamaño más pequeño, estaría constituyendo precisamente la envolvente actual hermanada. Y bueno, estos conceptos es importante que se conozcan, ya que son necesarios a la hora de definir y entender las tolerancias. Otro de los conceptos claves para entender un plano GDIT es la condición de material. Y estas condiciones de material nos van a permitir especificar tolerancias para distintas situaciones, pudiéndose establecer condiciones de dimensiones máxima, mínima, o también tenemos otra categoría, la dimensión actual, para una figura dimensional. Vamos a ver primero la condición de máximo material. La condición de máximo material, dice, la definición es la condición en la cual una figura dimensional contiene el máximo material dentro de los límites dimensionales especificados. En el caso de la figura, aquí se muestra el orificio de un barreno. Entonces, por ejemplo, la condición de máximo material para ese orificio sería el diámetro mínimo de ese barreno, que aquí está marcado 10.2 con las siglas de condición de máximo material en inglés. ¿Y por qué es en este caso el diámetro mínimo si se trata de un barreno? Nosotros entendemos que aquí en la tolerancia, el barreno, el diámetro de este orificio, puede estar en un rango de 10.2 a 10.4. El barreno de menor tamaño estará asociado a que la pieza completa se va a desprender o va a conservar, mejor dicho, en ese momento un máximo de material, porque el barreno es lo más pequeño posible. En caso contrario, si el barreno tomara la mayor dimensión, estaríamos hablando que la pieza, la figura dimensional, el plano que estamos representando aquí, va a tener una condición de mínimo de material. ¿Por qué? Porque el barreno va a ser más grande, entonces eso va a hacer que la pieza se desprenda de más material. Eso, por ejemplo, para un barreno. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el diámetro de la o el alto de la parte, el ancho de la parte? Ahí ya la condición cambia, porque el componente principal pues es la parte, entonces el mayor ancho de esta parte estará asociada a un mayor material. Aquí establecido, por ejemplo, con la medida de 36, y la condición de mínimo material estará establecida con la dimensión de 34. Entonces aquí en esta misma figura ya hemos podido representar cómo es que se establece y cómo es que se entiende esa condición de máximo material y también de mínimo material. De manera general, para dimensiones interiores, por ejemplo, la condición de máximo material será el límite inferior de la tolerancia, o por ejemplo aquí 8, y lo que hablábamos hace ratito del barreno 10.2. Y para dimensiones exteriores, la condición de máximo material será el límite superior de la especificación, o de la tolerancia, mejor dicho, como lo tenemos aquí. Entonces nótese cómo aquí estamos señalando cuál de los dos límites de la tolerancia constituye la condición de máximo y de mínimo material. Y bueno, condición de mínimo material es la misma figura, ya lo habíamos explicado.
básicamente para partes o dimensiones internas, la condición de máximo material es el límite inferior y la condición de mínimo material es el límite superior de la tolerancia. Y para dimensiones externas sucede lo contrario. La condición de máximo material será el límite superior y la condición de mínimo material, aquí L por las siglas en inglés, será el valor o el límite inferior de la tolerancia. Una tercera condición del material es lo que se conoce como RFS, indiferencia al tamaño de la figura, y este concepto se utiliza también en el sistema de tolerancias para indicar que la tolerancia se aplica a cualquier tamaño de la característica dentro de los límites dimensionales, es decir, dentro de la tolerancia especificada. Esto significa que la tolerancia no depende de la condición de máximo material o de mínimo material, sino que se mantiene constante para cualquier valor de la tolerancia. Por ejemplo, si hablamos del barreno, del agujero que tenemos aquí en la figura, el cual está marcando un diámetro de 12.2 más menos 2. Si estuviésemos refiriéndonos a esta característica a una del tipo de indiferencia, en primer lugar pues no estaría marcado ni el LMC ni el MMC. ¿Y qué estaría entonces significando? Que esa tolerancia, que es un rango de 0.4, en este caso milímetros, siempre se va a mantener como tal, independientemente del tamaño que en la realidad tenga este agujero. Porque recordemos que nosotros, a partir de un dibujo, o mejor dicho, de un plano, vamos a llegar a generar una parte. Y bueno, esa parte idealmente tendrá las dimensiones que marca el plano. Pero si, por ejemplo, a la hora de que nosotros corroboramos el diámetro de este barreno en la realidad, independientemente de la dimensión que tenga, si la condición de material está marcada como indiferente al tamaño de la figura, esa tolerancia aplicará sea cual sea el tamaño del barreno, en la realidad, por supuesto. Entramos a otro concepto importantísimo dentro del GDT, son los datums. Pueden referirse a puntos, ejes, líneas o planos que teóricamente se utilizan como referencia para, por una parte, medir y para, por otro lado, controlar las características geométricas de una pieza o de un ensamble de dos o varias piezas. Estos datums se derivan de lo que se conoce como características de datum. Estas características de datum se indican con símbolos. También es importante saber que estos datums sirven como anclajes que especifican características de una pieza y se explican a través de un marco de referencia de datum. Bueno, estos cuadros se componen de símbolos de diferente simbología que representan, por ejemplo, rectitud, planicidad, circularidad, cilindricidad, etc. Al final, todos estos datos van a ayudar a tener un mejor control geométrico sobre la pieza. También estos datums estarán representados con letras mayúsculas, generalmente
comienzan con la letra A, B, C, etcétera, tantas letras como datums se tengan. El sistema de datums provee 3 beneficios importantes. Ayuda a obtener mediciones dimensionales repetidas. Asiste al comunicar las relaciones funcionales de la parte. Y también asiste al tomar las medidas dimensionales tal como lo intentó el diseñador. Entonces, al final, en resumen, los datums son planos de referencia o puntos que se toman en una figura como tal y que son utilizados para entender de mejor manera cómo es que se representa una parte en un dibujo. Bueno, cómo se compone un símbolo de figura de datum. Vamos a ver aquí la imagen. El datum se representa en una caja asociado a una letra. Y también se representa con una base. Esa base puede estar llena o vacía. Aquí en la figura se ejemplifica cómo se especifica un datum del tipo plano. Se conecta la base con la vista del lado de una superficie o con una línea de extensión de la superficie. Entonces, por ejemplo, aquí en la figura, el datum primario es el que está asociado a la letra primera del abecedario, la A. Entonces, esta superficie, este plano, es el que se toma como referencia primaria de la figura. Luego este otro plano de acá, representado con la letra B, se representa o está indicando el plano secundario de la figura. Y aquí se gira la figura y el plano que se está tomando como referencia para la figura se representa, el plano terciario en este caso, estaría representando con la letra C. Y hay un cuarto plano aquí, el referido al chaflán, que está asociado a la letra D. Entonces, al final los datums funcionan un poco como los ejes de referencia X, Y, Z, y nos van a servir para entender en un dibujo cómo es una figura o cómo se traslada esa figura de mejor manera a la realidad. Cómo se traslada esa parte de mejor manera a la realidad. Y bueno, hay varios tipos de datums. Hay datos que pueden llegar a ser incluso implícitos, lo que generalmente no se recomienda, ya que por muy sencilla o por muy simple que pudiera ser una parte, ya a la hora de trasladarla a la realidad puede surgir algún problema, lo que por ejemplo lleve a que partes buenas sean rechazadas o lo contrario, que partes malas sean aceptadas. Entonces, al final, con estos datos lo que se busca es que el dibujo, el plano, sea entendido de forma precisa por cualquier elemento, cualquier persona que tenga contacto con el dibujo, para que eventualmente se produzca la pieza o a lo mejor sea parte de un ensamble posterior. Los cuadros de control de la figura, o por sus siglas en inglés, marco de control de características, se componen de la forma en que se muestra en la diapositiva. Están compuestos de una flecha guía. Esta flecha apunta a la característica en la que se coloca el control geométrico. Si la flecha apunta, por ejemplo, a una dimensión diametral,
Entonces el eje de ese diámetro está controlado bajo la normatividad G de IT, en este caso por el cuadro. Si la flecha apunta a una superficie, entonces la superficie es la que está controlándose. Lo siguiente que aparece en el cuadro es el símbolo de la característica geométrica. Ya vimos en anteriores diapositivas los diferentes símbolos que se aplican. En el caso del que se muestra aquí está referido a dónde se aplica ese control geométrico, que en este caso está referido a un control geométrico de tipo diametral. El siguiente elemento del cuadro de control es el símbolo que aquí está aplicado a una tolerancia diametral. Después propiamente está establecido el valor de la tolerancia. Aquí en el elemento siguiente tenemos referido el modificador para el material. Ya vimos hace ratito la condición de máximo material y la condición de mínimo material. Entonces aquí con la letra M representamos condiciones de máximo material y con la letra L la condición de mínimo material. Y enseguida los diferentes datums, que puede haber tantos como sea necesario. En este caso tenemos un datum primario, un datum secundario y un datum terciario. Puede haber más o puede haber menos según como se requiera. Entonces, recapitulando, un datum es un plano punto de referencia que funciona semejante a los ejes X, Y, Z, y lo que nos van a dar estos datums va a ser información precisa sobre cómo la parte que está representada en una figura puede ser vista ya de manera real. Aquí, por ejemplo, lo tenemos y aquí en esta figura yo creo que se entiende mejor lo que es el datum. El datum primario, en este caso, estaría representado por el plano XY. El datum secundario estaría indicado por el plano XZ y un plano terciario que estaría representado por el plano ZY. Estos planos, o mejor dicho, estos datums, se van a emplear con la finalidad también de que a la hora de que se hagan mediciones sobre la pieza, estas mediciones sean lo más precisas posibles y no se tomen simplemente a interpretación de la persona encargada de realizar esa operación. También estos datums van a limitar el movimiento de la pieza alrededor de los diferentes planos que se van tomando como referencia para precisamente minimizar el error ante cualquier mala interpretación que se le pudiera dar a la pieza. Bueno, ya hablamos de los datums primario, secundario y terciario, que funcionan de manera semejante a los planos que se forman por los ejes X, Y y Z. Vamos a ver aquí. Y vean cómo están aquí referidos a una letra. Entonces, por ejemplo, aquí el datum A dice que o se entiende como que la parte tendrá un contacto plano con el plano de datum A. Y se establecen mínimo 3 puntos de contacto.
de esta superficie de la pieza, lo cual lleva a que la pieza se mantenga inmóvil sobre este plano. A este datum se le agrega un datum secundario, lo cual ahora limita el movimiento de la pieza sobre el plano XZ. Y bueno, también otra característica de los datums es que se entiende que los ángulos entre ellos son perpendiculares. ¿Cómo leer un marco de control de funciones? Bueno, aquí en la figura vamos a ver uno muy simple. Al final el objetivo de nosotros no es que se entienda a la perfección finalmente esto, sino simplemente que tener un bosquejo de cómo es que funciona la normatividad GDIT. Vamos a referirnos aquí al marco de referencia sombreado. Aquí en la figura, este cuadro de control o marco de control nos está diciendo o está haciendo referencia a los 4 orificios de una pieza que tienen un diámetro de 4.763. La posición del eje de estos orificios, de estos barrenos, debería de coincidir con una tolerancia de 0.014 asociada a una condición de máximo material, guardando relación con los datums o con las características de referencia A, B y C. Y bueno, aquí cuáles son los planos referidos. Aquí se ve el datum A, estaría referido a este plano, el datum B a este plano de acá y el datum C a este otro plano de acá. Aquí se ve. Bien, finalmente vamos a establecer las conclusiones de este tema. GDIT es el acrónimo de dimensionamiento y tolerancias geométricas. Un sistema que sirve para definir y comunicar las intenciones de diseño y las tolerancias de ingeniería, que ayuda a los ingenieros y fabricantes a controlar y optimizar las variaciones en los procesos de fabricación. El GDIT tiene varias ventajas e importancia. Primero, mejora la comunicación entre el diseño, la fabricación y los usuarios al usar un lenguaje simbólico estandarizado y universal. Aumenta la calidad hacia el usuario final al establecer explícitamente todos los requisitos de diseño y garantizar el cumplimiento exacto de todas las especificaciones dimensionales y de tolerancia. Ahorra costos al permitir tolerancias adecuadas que maximizan la producción, reducen los desperdicios y minimizan las inspecciones innecesarias. También facilita el uso de tecnologías avanzadas como la impresión 3D al optimizar la comunicación sobre el diseño en fabricación, tanto tradicional como digital. Bueno, ya con esta información se puede realizar la actividad 6 y el avance de este tercer tema. Ya nada más faltaría, para complementar esta presentación, revisar un video en donde se explica de mejor manera, ya por parte de un experto, cómo es que podemos entender este tema de los datums. Entonces vamos a ver este video y continuaremos en otro tema.